de alguna manera, no solo el mercado colombiano, sino también cuáles son las necesidades o cuáles son las expectativas con las que vienen los compradores de fuera aquí a Colombia para hacer negocios. Eso me cambió, y en eso tengo que ser honesto, desde el principio me cambió la imagen tanto que tengo de los artistas colombianos como la imagen que tengo del sector en general de la cultura. Generalmente cuando uno está en una posición más académica, que es de hecho el campo desde el que yo vengo de ser docente y de ser profesor e investigador durante gran parte de mi vida, y cuando uno está del lado de la academia, pues ve muy distintas otras cosas. Una de las primeras cosas con las que uno se encuentra es con que el sector cultural y el sector de las industrias creativas está sobrediagnosticado. Ustedes se imaginan la cantidad de investigaciones, de mediciones, de análisis, de propuestas que hay con relación a las industrias creativas. Es una cosa abrumadora y acomodante también. Pero, como en todo, pues uno finalmente se pregunta, muy bien, ¿qué hacemos con todo eso? ¿A mí de qué me sirven todos esos diagnósticos hacia dónde nos llevan? Pues bien, parte de lo que ha pasado a lo largo de todos estos años en los que desde distintas posiciones he visto cómo las industrias creativas acá en Colombia han ido variando, con lo que siguen cuando cada vez son más maduras. Y puedo decirlo con total tranquilidad, porque de hecho cuando comenzamos a hacer mercados culturales hace unos años, era absolutamente notoria la infancia o la adolescencia en la que se encontraba el arte colombiano con relación a los mercados culturales. Ojo una cosa, y en esto sí intento ser supremamente claro, porque no me gusta entrar en polémicas tontas. Me refiero a el arte con relación a los negocios, no al arte con relación al ser. O sea, creo que afortunadamente en Colombia, en todos los sectores, hay o se han dado las discusiones interesantes. Creo que hay talento. Eso es indudable, es una cosa que no digo yo, como dicen los compradores cuando vienen y se encuentran con ustedes. Creo que en Colombia además hay un talento digno y susceptible de internacionalización. Tampoco lo digo yo por quedar bien con ustedes, es que efectivamente hay empresas culturales de Colombia que han salido de su y han hecho muy buenas cosas. Pero, si bien con relación a las apuestas estéticas, escénicas, narrativas, cinematográficas, audiovisuales que puedan tener Colombia, puede llegar a ser de repente muy rico y estar realmente con un proceso muy fuerte de maduración, no lo es así necesariamente, eso no se traduce necesariamente a cómo funciona el tanto negocio. Y eso no hay nada que hacer. Ahí se produce como una zanja, como una decisión entre el ser un muy buen artista y el ser un muy buen negociante. Y pues no hay nada que hacer, eso sucede. Y sucede por muchísimas cosas. Hay razones culturales de por medio. Hay razones además a las que de repente Octavio aludía muy rápidamente, que tienen que ver, por ejemplo, con hacer la política cultural y política más casi que personal, ética de muchas personas acá en Colombia, con relación a que las industrias creativas tienen que ser algo así como ajenas al negocio. El hecho de hablar incluso de industria creativa ya está como un insulto. Afortunadamente, a lo largo de esos años se ha ido variando y se ha ido comprendiendo que finalmente pues, de algo tenemos que vivir y que no necesariamente lo estético o las apuestas propiamente artísticas y creativas tienen que entrar en contradicción con el hecho de que las personas tienen que vivir de algo. Entonces creo que afortunadamente ya hemos superado muchísimas discusiones que durante una cantidad de tiempo no hemos dejado de avanzar con relación a cómo podemos vivir eso. Pero también nos ha tocado un equipo muy particular de los modelos de negocios han fallado. Entonces, lo que uno creía que era muy buen negocio hace 10 o 15 años, hoy ya no lo es tanto, pero definitivamente no es para nada un negocio. Lo que uno creía que era una forma para trabajar, para avanzar, para hacerse rico, ya de repente no lo es tanto. Es decir, no solo fallaron las condiciones de producción,
sino que también vayan las condiciones de comercialización, de distribución y de consumo. Y no necesariamente nosotros estamos sin capacidad de pillarnos todas esas variaciones y de adecuarnos rápidamente a cada una de ellas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es lo que les voy a contar hoy, y se los voy a contar desde mi experiencia. Desde mi experiencia como coordinador de web, pero también desde mi experiencia como emprendedor. De alguien que tomó una empresa, que en ese momento tiene una empresa moviéndose. Y lo primero que es importante y es que para las personas que estamos en este campo de trabajo es que nosotros hemos aprendido de errores y no de otra cosa. Y eso es fácil. Así nos tocó y así está organizado de alguna manera todo el conjunto, no solo académico, sino también productivo y de consumo en el que nosotros tenemos que hacerlos. Nos tocó aprender de errores y hoy día seguimos aprendiendo de errores. Pero creo que hay un modo particular de trabajar el error que nos permite avanzar mejor. Y hoy les vengo a hablar entonces de dos cosas. Les vengo a hablar de cómo participar en una rueda de negocios, cómo participar en general de mercados culturales, qué cosas hay que tener como claras para poder participar bien y tener una participación medianamente digna o con la que uno se sienta a gusto. Y segundo, les voy a hablar de cómo manejar el error, que creo que eso es clave no solo en mercados culturales, sino en general es clave cuando uno tiene una empresa, cuando uno está comenzando un emprendimiento. Entonces les voy a hablar de Turín. Los invito a que me hagan todas las preguntas que quieran. Les voy a contestar las preguntas que gusten, me hagan preguntas que me ayudan también a organizar mejor la línea presentativa y a irme adecuando también a sus necesidades. No sé si en cualquier momento tienen una pregunta, pueden mandarla sin ningún problema. No sabía que era una camina del sur. Pero la idea de los que van al sur son ustedes. Yo todavía no me he ganado el boleto para ir, pero para ganarlo. Pero lo que, pues, con esto también básicamente como lo que quería era ponerlos a ustedes en la línea para estar presentes. Y que estar presentes implica que uno se pone y se ejercite para estar presente. Que no basta con digamos lo que tenemos ahora, sino que es necesario construir ese camino para la participación. El sur parte de una hipótesis, parte de unas ciertas creencias. Nosotros en Latinoamérica intuimos nada más que nos parece, pero nosotros no tenemos tan claro cómo vamos a trabajar juntos o cómo trabajamos juntos. Hace 20 días estuve fuera y nos parecemos mucho a los venezolanos, nos parecemos en muchas cosas. A pesar de que hoy, por ejemplo, políticamente nosotros nos dedicamos a hacer a un lado el ejemplo venezolano y referirnos a los venezolanos como algo que se opone a nosotros o que hemos dejado de ser, o que incluso como unos hermanos menores. Hoy día el discurso relacionado a los venezolanos y a la Venezuela está muy ideologizado. Pero es muy que nosotros nos parecemos a Venezuela. Y sin embargo, a pesar de que nosotros intuimos, vemos muchos signos que nos parecemos, no necesariamente emprendemos un trabajo colectivo, asociativo, en conjunto con los venezolanos en las industrias creativas. Las venezolanas estamos haciendo otro tipo de cosas, pero nosotros no podemos decir con total tranquilidad que ya hay un cambio muy avanzado, robusto, maduro, medido, controlado, registrado de Banco Venezuela. Lo mismo nos va a generar con Latinoamérica. Y es nosotros creamos además una historia muy particular, cultural y de industrias creativas con Latinoamérica. Y es que el consumo nuestro no siempre ha sido un consumo de los latinoamericanos. Nuestro consumo también es un consumo de los estadounidenses, es un consumo de los europeos. Y a pesar de que nosotros lo reconocemos en muchos signos con la región, no necesariamente sabemos cómo trabajan en la región. Y es muy distinto
ver a una persona y decir, esta persona es parecida a mí, y otra cosa es ver cómo trabaja esa persona. Y creo que todas las personas que están acá, que les ha tocado trabajar con alguien, se han dado cuenta que a la hora de trabajar las cosas cambian. Y lo que uno creía que era un signo de algo seguramente provechoso, de repente resulta signo de ventajismo. Que lo que uno pensaba que era de repente signo de emprendimiento, en realidad era signo de una barra. Entonces, trabajar con alguien es muy distinto a simplemente poder determinar si alguien tiene los mismos gustos, es parecido a mí o tiene los mismos objetivos que yo. Trabajar nos implica un conocimiento muy distinto del otro. Y por esa razón es importante que haya mercados como Mixur. Porque una cosa es que todas las investigaciones sobre el consumo cultural nos digan que tenemos un mercado abierto para toda Latinoamérica, diagnósticos. Y una cosa muy distinta es que nosotros estamos como trabajando con la industria argentina. Cómo nosotros podemos trabajar con una industria monstruosa como la industria brasileña. Es muy distinto. Y por esa razón es necesario que existan mercados como este. Afortunadamente, creo que en eso Colombia en los últimos años ha dado un muy buen derecho, ha adelantado un buen derecho. Hemos nosotros también hecho muchos mercados culturales en Colombia que nos han vuelto más, que nos han sensibilizado más alrededor de cómo funcionan estos mercados. Lo que necesitamos entonces es, obviamente, aprovechar todo ese saber ganado para poder participar en un encuentro latinoamericano muchísimo más amplio. ¿Qué objetivos entonces se puso el Mixur? Teniendo en cuenta eso, que obreros incluso nos parecemos, pero no necesariamente sabemos cómo vamos a trabajar. Entonces, la idea, yo creo que eso es lo fundamental del Mixur antes de cualquier otra cosa, es cómo nos vamos a trabajar, qué necesitamos hacer para poder trabajar. Por lo tanto, los objetivos que se puso son objetivos muy concretos con relación al trabajo. Fíjense, y a mí eso es lo que me gusta mucho del código que ustedes se metieron. Todos estos objetivos son muy concretos, todos son medibles. Uno puede tener unos indicadores muy precisos de cada uno de ellos y poder identificar qué grado de cumplimiento pudieron tener estos indicadores pasado un tiempo de la realización del Mixur. Construir corredores comerciales. Porque nosotros no necesariamente sabemos cuáles son las rutas con las cuales uno puede integrarse con otro país para trabajar. Bien, es muy chistoso porque en Colombia parte del sueño cuando uno forma una empresa es salir, y casi que el reconocimiento internacional es visto como un sello de garantía y un sello de calidad para lo que uno hace. Eso es muy chistoso porque es que parte de aquí está contando con que lo que circula internacionalmente es porque es bueno, y eso no es así necesariamente. A veces no está contando porque ahora tiene negocios que acá, y eso no es cierto. Sin embargo, lo que sí es cierto es que cuando uno se plantea como reto salir, pues uno necesita conocer cuál es la ruta. Miren, los blancos colombianos conocen mejor estas rutas de integración latinoamericana que nosotros cuando necesitamos trabajar. Es impresionante. Los blancos saben más de geografía que nosotros. Y cuando uno se plantea el objetivo de salir, pues uno necesita saber cuál es ese panorama. Entonces, pues, lo mismo es que nosotros empecemos a preguntarnos alrededor de esos corredores y cómo los construimos con las personas que nos vamos a encontrar allá. Ustedes van a tener la oportunidad de encontrarse con mucha gente para discutir de eso. Y acá aprovecho para ir adelantando las cosas de los mercados. Hace un rato hacían una pregunta de, bueno, pero allá no vamos a encontrar con compradores, sí o no. Y yo contestaba con una palabra que es clave a lo largo de todo lo que vamos a discutir acá. La hipótesis específica. Aún no hace no debemos escuchar eso, porque uno dice hipótesis, pero ¿cómo así? Digamos las cosas claras. Yo quiero saber ya si sí o si no, porque yo no quiero perder tiempo. ¿No? Acá en este sector hay hipótesis. Hay hipótesis y no hay nada que hacer. La cuestión de la hipótesis no le quita seriedad al trabajo.
La cuestión es cómo yo construyo la hipótesis y también cómo debo contrastar la hipótesis con lo que finalmente sucede allá. Eso es muy distinto. O sea, una cosa es que exista un grado de incertidumbre y que yo me organice con relación a la incertidumbre, y otra cosa es que yo no me que se puede incertidumbre ya se estoy absolutamente nada. Que existe incertidumbre no evita seguridad a las cosas. La incertidumbre simplemente pues, es un grado de tiempo con el que todos tenemos que contar. ¿Y qué pasa? La hipótesis es que sí hay compradores, pero el hecho de que haya compradores no asegura tu momento. Pues porque es que el hecho de que yo vea que mi producto es excelente y es perfecto, no significa que esté cubriendo una necesidad de otro lado. Entonces, puede haber o no compradores, pero eso no quita la posibilidad de construir corredores comerciales. ¿Por qué? Porque es que uno no solo hace negocios con gente que quiera comprar de cosas a uno también hace negocios con gente que se quiera asociar con uno. Entonces, por eso también es muy importante esto, promover el asociativismo de las cadenas de valor. ¿Por qué? Porque es que ocurre que a veces uno tiene montado el esquema de negocios según el cual todo se reduce a una oferta y una demanda. Hay alguien que tiene algo para vender y hay alguien que está dispuesto a comprar a esa persona. Y sin embargo, los negocios son más complejos que eso. Y por esa razón es importante también identificar claramente cuál es el foro que uno tiene en su negocio, pero también cuál es el tipo de necesidades comerciales que uno puede llegar a tener. Me olvido cosas como las siguientes. Una vez puede tener una obra para vender. Sea esa obra una colección editorial, sea esa obra una obra de teatro, sea esa obra una obra musical, sea esa obra un cortometraje en animación. ¿Y qué pasa? Cuando uno se queda en la lógica solo de producto, pues entonces yo tengo un producto, pues entonces uno solo está preocupado por buscar quién le puede comprar ese producto. Pero si uno amplía la visión de la lógica del producto a la lógica del negocio, de repente uno se puede empezar a mirar cosas como las siguientes. Animación. En animación, los procesos que nos permiten hacer animación son procesos que van más allá de la generación de un producto. Ejemplo, procesos que llevan a la generación de un conocimiento. Cuando yo hace poco con mi empresa sacamos una serie para televisión infantil que se llama Don Quijote de la Noche. Don Quijote de la Noche era la primera serie que nosotros hacíamos y nos salió relativamente bien con ella. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros terminamos de hacer Don Quijote de la Noche, teníamos 13 capítulos que a los que subíamos en un precio y salir a venderlos a mercados culturales. Pero además de eso teníamos una cosa que no teníamos cuando comenzamos a trabajar, un equipo de animadores. Miren, ustedes no saben lo que significa ser un equipo de animadores. Este caso que generalmente el animador es un freelance, una persona que está esperando a que le suelten algo, una oportunidad de trabajo en la vida y que generalmente trabaja en la casa que no tiene seguridad social, es una persona que está integrada realmente no a un proceso, sino que es incansable de él. Y cuando nosotros teníamos al final ese equipo, parte de nuestro gran drama como empresa es cómo hacemos para poder guardar este equipo, para que no desaparezca. Pero para que no desaparezca un equipo, pues entonces automáticamente uno tiene una nómina, ¿listo? Entonces, ¿cómo hago para tener plata para mantener esa nómina ahí? No lo logramos. Perdimos el equipo. Y perder el equipo para nosotros significó perder realmente el conocimiento que nosotros habíamos formado de toda esa gente a lo largo de un año de trabajo. ¿Qué pasa? Muy probablemente muchos de esos animadores están ahorita en otras empresas. Yo se los pongo. Yo invertí en una cantidad de gente que formé en procesos de animación y que ahora están utilizando ese conocimiento para otras empresas. Así es que es la casa. Y sin embargo, pues uno dice nada, estamos en otro proyecto y no hacemos cosas. Pero cuando pensamos en términos de negocios, para nosotros no era un producto de éxito solo tener el producto en las manos,
sino que hay toda la sociedad para ese producto que finalmente también hacen parte de nuestra empresa, que constituyen nuestro negocio y que también son susceptibles de entrar dentro de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en Colombia se está maquinando innovación a través de gente que está trabajando desde acá en innovación para otros países. Nosotros hemos construido intuitivamente, de manera casi informal, este tipo de cosas. A veces con los contratos muy económicos, a veces con los contratos más interesantes, pero estos circuitos se han ido creando, en los que hay creativos colombianos trabajando e integrados a otro tipo de proyectos. La cuestión es cómo nosotros hacemos que esos proyectos dejen de ser precisamente tan bonitos o resulten más competitivos y más rentables para otros que para nosotros. Y eso qué implica, pues que nosotros sepamos entonces cuál es el talento con el que contamos, pero que también sepamos cómo tener una cierta sostenibilidad en nuestros negocios. Cuando nosotros no garantizamos la sostenibilidad, una empresa más grande que esté en capacidad de eso puede perfectamente absorber a todas las personas con las que trabajamos. Generar complementariedad también. Y a mí toda esa realidad es lo que hacia lo que más me lleva es el tipo de negocios que se están generando en Internet. Y que más allá de que generen plataformas reales como esta de Mixur para poner a discutir a la gente a trabajar en proyectos, se están construyendo unos proyectos de manera casi informal a través de plataformas y redes sociales que a través de Internet nos han permitido empezar a reconocer quién es ese que está en Australia, que está en Japón, que está en Estados Unidos, que está en Venezuela, que está en Brasil, que puede trabajar conmigo, que puede trabajar conmigo para llevar a cabo proyectos juntos. ¿Qué pasa? Obviamente eso implica saber trabajar en equipo. Y hay que decirlo, y a veces esto va a aceptarlo, los colombianos no somos tan buenos trabajando en equipo. Los colombianos a veces somos muy inteligentes en las individuales, pero cuando nos toca trabajar en equipo nos rayamos, o empezamos a sentir envidia, o empezamos a ser más ventajosos que otros, o empezamos a ponerle la mano al otro. El colombiano no está trabajando en equipo y los proyectos cada vez nos piden más trabajar en equipo. Y ahí también además se trata de una cuestión cultural. Nosotros no necesariamente sabemos cómo hacer negocios en otros países, cuáles son las costumbres a la hora de hacer negocios. Y todo eso es fundamental para lograr efectivamente encontrar ese entrenamiento que nos hace unir y nos lleva a trabajar juntos. Esos son los objetivos entonces que tienen Mixur. Esos objetivos, y creo que esto es lo que yo quiero arrancar para hablarles propiamente de entradas, nos llevan a hacer una pregunta. Una pregunta que es una tonta, pero es cero tonta, y es ¿quiénes somos? Miren, cuando me ha tocado coordinar horas de negocios, es impresionante ver gente con un talento increíble para hacer música, increíble para hacer danza, pero que no saben eso qué significa en términos de negocios. Es decir, son bailarines increíbles, pero no saben de su arte qué es lo que espera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos en Colombia con relación a esta pregunta de quiénes somos? Cosas como las siguientes. Tenemos excelentes bailarines que cuando el mismo cuerpo los lleva a que ya no pueden hacer parte del repertorio artístico del cual se sentían cómodos, pues entonces la única decisión que pueden tomar es o me vuelvo coreógrafo o me vuelvo coreógrafo. Porque coreógrafo no le pide necesariamente, no exige todas las competencias corporales que me exigía ser bailarín. Pero realmente cuando uno dice tan poquitas opciones tienen, ellos mismos se cierran las opciones. Claro, nosotros no tenemos pues el mercado más grande para la danza contemporánea o para la danza en general en Colombia, pero uno sí se pregunta por qué en un momento dado una persona que desempeña o es muy buena en una cierta competencia artística solo ve su futuro ligado a eso. ¿Cómo no es posible o cómo sucede que se le cierre una mirada a todo lo adyacente a esa actividad artística? Y acá entonces creo que es importante tener en cuenta lo siguiente.
Es por eso que todos estamos sentados acá, tenemos un core en nuestro negocio. Pero a lo que me resisto es a la idea de que el core del negocio de la danza sea bailar. Y que solo bailando se haga el negocio de la danza. ¿Por qué? Porque es que ese negocio o ese bailar incluye muchas actividades alternas que la hacen posible. Muchas actividades asociadas que hacen posible bailar. Desde las luces, por ejemplo, que son fundamentales para un show, hasta el saber propiamente coreográfico. Hay gente que está dispuesta a comprar el saber coreográfico, porque hay países que están muy mal de coreógrafos, o hay países que necesitan llevar un nuevo saber coreográfico, y que entonces de repente no están interesadas en comprarte tu obra de danza, pero sí están interesadas en llevar al coreógrafo a que haga unos talleres en su país y le enseñe a los nuevos coreógrafos otras sensualidades, otros movimientos. Pero entonces yo no lo puedo ver como algo y decir, yo lo que tengo para hacer son estas 3 obras. No, es que yo no solo tengo obras, yo también tengo un saber como coreógrafo que es susceptible de ser efectivo. Miren, hay países que no tienen talleres, no los tienen, no tienen esa mano de obra que esté calificada, cualificada para unas ciertas gestualidades. Nosotros exportamos bailarines. Porque es que además la corporalidad colombiana es muy particular, por eso también nos va bien en el deporte. Y cuando uno sabe que puede exportar bailarines y se puede generar procesos, rutas comerciales de bailarines, pues entonces ve muy distinto el negocio de la danza. Pero también nosotros creamos obras en términos propiamente narrativos. Y las obras también se venden, los derechos de las obras también se venden. De repente yo no estoy en capacidad de llevar a todo un grupo de 20 bailarines, pagarles a todos y llevarlos hasta Brasil. Pero de repente yo sí te puedo comprar los derechos de las obras, llevarte incluso a ti a formar a 20 bailarines niños en Brasil y que esa obra se presente en Brasil. Todo eso es posible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando les digo, hay que abrir la mirada respecto al core del negocio, es empezar a mirar cuáles son todas esas actividades que son susceptibles de comercialización, que son susceptibles de entrar dentro de negocios, dentro de asociatividades, que son susceptibles de enlazarse con una necesidad de otro y que nos van a permitir precisamente empezar a abrirnos a esas alianzas que son fundamentales para nuestro trabajo. Entonces, la pregunta de quién somos una pregunta tan sencilla que venga, de repente la respuesta ya da. Porque yo, por ejemplo, cuando monté mi empresa de comunicaciones, yo creía que iba a ser la comunicación en internet, y que tenía clarísimo en la cabeza que eso era lo que quería. Pero a lo largo de todo el trabajo nos dimos cuenta que éramos capaces también de hacer otras cosas. Que si bien nosotros pensábamos que nuestro trabajo era hacer redes sociales y hacer marketing digital, de repente también nosotros éramos muy buenos en dar soluciones de gestión para organizaciones y hacer software de gestión. Y también parecía lo más nuevo del mundo. Y nos se hablaba de algo que éramos súper buenos en eso. Ahora mismo les voy a mostrar por qué eso es también tan importante para una empresa. Pero a lo que voy es a que, así como uno es creativo con relación a las propuestas de producción, también debe ser creativo con relación a su subjetividad. Es decir, que aquí uno cree que es válido o que es editor, pues uno no se ve como dando en cuenta de lo que históricamente los estereotipos dicen que ha de ser un bailarín o ha de ser un editor. Uno también debe experimentar con su subjetividad, ¿verdad? Y eso le permite de repente ser más flexible a la hora de encontrarse con negocios. ¿Quiénes somos? Es muy chistoso que a la respuesta de quiénes somos, nosotros a veces tenemos más prejuicios para responderla y parecería que nos la quisiéramos responder a nosotros mismos y no a un comprador o a una persona comercial. En un mercado natural de música, nosotros estamos haciendo unos portafolios digitales y las bandas musicales se tenían que definir. Y yo les decía, ojo con una cosa, no sean abstractos a la hora de definirse.
Porque cuando usted dice, nosotros hacemos una música azul, pues la música azul no de repente nos guía tanto en una decisión de compra para que estamos comprador normal. Busca como palabras más concretas y échate un rollo más concreto para saber tú qué haces. Pero tampoco me basta con que digas simplemente que haces rock, porque es que rock hace todo el mundo. Usted tiene que decirme concretamente qué hace, pero también qué lo particulariza a usted y por qué yo tengo que poner los ojos, los 15 minutos que dura la cita, en usted y no en todas las bandas de rock que se me están ofreciendo acá. Entonces, pues, cuénteme algo, o sea, écheme una historia. Los colombianos no pueden escuchar historias. Y comienzan con esa historia. No. Que me gustaba mucho el metal, pero pues nada, con las drogas y cosas que se salió a 15 días, pero pues nosotros seguimos adelante, no nos dejamos ir por eso y pues buscamos otro baterista, pero pues nada, en un concierto que tenemos que otra persona, y digamos, a veces yo decía, a ver, o sea, yo no soy shock, yo no soy, no estamos, o sea, yo no sé a quién le puede quedar esto es como cantar. La historia de metal y de repente le puede ser una manera a la ilustración es brutal. Pero si yo contar esa historia de una rueda de negocios, lo primero que voy a hacer es yo lo voy a mostrar a este man más. Porque llego a este man y me hago un mexicano de la concierto y me pongo en un negocio. Este tipo no es confiable para hacer un negocio. En cualquier otra manera, entonces, decía, no, o sea, esa no puede ser la verdad. Lo que tú consideras a la respuesta ¿quién soy? No es una respuesta que le vayas a dar una fan o a un club. Estás en un mercado cultural. Y en un mercado cultural estás con gente que hace negocios. Y eso lo lleva a uno a armar un tipo de discusión distinto respecto a los distintos cuerpos. Entonces, es importante que sepan que en una rueda de negocios de un mercado cultural, la respuesta de a quiénes somos es una respuesta que tiene que tener un sentido comercial. Porque acá, por más de grupo de teatro, o grupo musical, o editorial, o sea, yo no estoy hablando de fans, ni le estoy hablando de niños, le estoy hablando a gente que quiere hacer plata con esto. Y que quiere hacer negocios con nosotros y que necesita que uno cree pues una cierta de seguridad y de confianza alrededor de lo que está haciendo. Entonces, esta pregunta por quiénes somos es muy importante porque nosotros pensamos a veces. ¿Qué somos nosotros? Somos muchas cosas. En este caso somos un país. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes están representando a todos. Y esto no es todo. Están representando unos imaginarios de lo que es colonizamiento en Latinoamérica. Colombia está queriendo en este momento, y eso es muy particular en la escena creativa de Latinoamérica. Hay un interés por Colombia, hay un interés por lo que se hace acá, hay curiosidad por lo que se hace acá, de cómo hemos sido capaces. Uno no cree, pero las personas están más enteradas de la situación política de Colombia de lo que no piensan, porque estamos en un momento además seguramente politizado en Latinoamérica, en donde los argentinos saben lo que está ocurriendo en Venezuela, en donde los brasileños saben lo que está ocurriendo en Colombia, en donde los ecuatorianos miran a Colombia y dicen, ya están pasando cosas, pero de repente nosotros los colombianos no sabemos tanto de nuestros países vecinos. Es para que nosotros medio nos sensibilicemos alrededor de eso, pero que también tengamos una respuesta cuando nos pregunte qué está pasando con nosotros. Y miren, con total seguridad se vuelva a preguntar, porque hay una cosa que pasa cuando uno es embajador de un país, y en particular en mercados como este, que el criterio de uno se vuelve decisivo para muchas personas, o por lo menos, si no decisivo, indica cosas. Y generalmente, como además ustedes de ganar un premio, es finalmente un premio lo que ustedes, una participación que implica un incentivo por parte del Estado y que después ustedes y por otras personas.
Pues si yo estoy en el Mixur, pues yo creo que tengo todo el derecho de preguntarles a ustedes, oiga, ¿y cómo está mi uso y allá en Colombia? No cómo está su empresa, sino cómo está el uso y allá en Colombia. ¿Ustedes qué problemas tienen? ¿Ustedes qué creen que está pasando? ¿Y por qué tengo ese derecho? Pues porque creo que ustedes son los mejores, o que estuvieron a los mejores. Entonces es importante tener una discusión para eso. Y creo que en esa medida es importante también que uno sea buen embajador de su país. Y como embajador de su país me refiero a hablar de bellezas. Eso no es ser un buen embajador. Es simplemente precisamente intentar contar las cosas más allá de mi propia empresa o mi propio tiempo. Y mostrar que finalmente uno está representando una cosa muchísimo más amplia. O es signo de una cosa muchísimo más amplia. Por eso no está mal, por ejemplo, hablar de cuántas competencias no tiene Colombia. ¿Cuáles son las cosas interesantes en Colombia? ¿Cuáles son precisamente los retos que tienen o que se ven dentro de ciertas charlas que uno tiene con su competencia o con los amigos del sector? Somos un país, pero también somos un sector. Y somos un sector muy particular. A mí a veces no me gusta este término de industrias creativas y no me entiende tantas cosas que son tan distintas. Lo que pasa es que aquí nos parecemos en algunas cosas. Pero a veces nos parecemos más a las cosas no tan chéveres. Es decir, por ejemplo, cuando yo veo el trabajo del diseño y el trabajo de la música y el trabajo editorial, a veces nos parecemos más en ciertas informalidades que atraviesan los tres campos más que en los éxitos o más que en las buenas prácticas. Mire, yo creo que si nosotros, por ejemplo, medimos todos esos campos, cuál es el índice de formalidad en los contratos, yo no sé qué tanto lo distingamos entre nosotros, pero sí sé que seguramente nos vamos a distinguir muchísimo de otros sectores, como los sectores de la manufactura. Apenas en los últimos años se ha ido formalizando eso. Pero nosotros en general somos un sector supremamente informal, los sectores informales. Somos un sector, y cuando entonces nosotros decimos qué está pasando en la industria editorial en Colombia, qué está pasando en la animación en Colombia, qué está pasando en la música en Colombia, también estamos hablando del sector. Una necesidad del sector, pero también creo que hay una expectativa por relacionar cómo valora el sector. Y miren, esto se lo van a preguntar, si no los 15 minutos están centrados en la ropa de negocios, digo, se lo preguntan en las fiestas, por los bares, cuando se encuentran en charlas más informales. Y preguntas así, súper sencillas, de cómo está la música en Colombia. Y frente a eso es importante que uno sepa también, porque es cuando uno simplemente lo ve como una persona narcisista, sola, allá encerrada, en su trabajo, pues va en contra totalmente de la esencia de este tipo de productos que precisamente lo que buscan es generar lazos. Acá no busca encontrar cuál es la persona ingeniosa y exitosa que está sola para hacer cosas. No, acá lo que busca es hacer todos los lazos posibles. Por eso es importante saber cómo está mi sector. Somos una empresa, obviamente, y como somos una empresa que está metida en un sector, pues es importante cuál es el diferenciador. Y ese diferenciador de lo más complicado que tiene a la hora de armar un discurso. Pues porque en empresas de animación hay 400.000 empresas editoriales, ni se mira, todo el mundo ha tenido proyectos editoriales, todo el mundo ha soñado con una revista en su vida, todo el mundo ha soñado con sacar un libro, pero pues, ¿cuál es el diferenciador? Es realmente lo más difícil de construir. Y cuando uno empieza a tener ya las cifras de toda Latinoamérica encerrada, 10 países encerrados en un mercado cultural, pues el diferenciador se complica más. Entonces, una cosa es creer que uno tiene un muy buen producto para Colombia, y otra cosa es que este producto realmente sea muy bueno para los otros 9 países que están intentando. Y que realmente se puedan diferenciar con relación a los otros 9 países. Entonces, esto de la empresa es una pregunta por la singularidad. ¿Qué es realmente eso que yo tengo que no está en mi capacidad de ofrecer a los demás? Y de nuevo digo, va más allá del producto. Y en Colombia creo además que Colombia es muy creativo en términos de negocios.
de repente el producto tanto, de repente el producto nos copiamos un resto de los demás productos que vemos. Y nos copiamos en el buen sentido de la palabra, eso no es solo funcionar, es también ser creativo con relación a lo que uno se va encontrando. Pero creo que en Colombia somos muy reconciliados y esa reconciliabilidad implica que somos buenos en procesos, en métodos. Lo que pasa es que no siempre formalizamos nuestro proceso, ni somos analíticos en nuestro proceso. Pero creo que en eso nosotros tenemos muchas cosas que enseñar a otros países. Nosotros a veces somos muy eficientes y no nos damos cuenta de la eficiencia que tenemos, porque no sabemos bien esa eficiencia tampoco. Entonces, en eso creo que nosotros tenemos mucho que aportar como empresas. Lo que llaman know-how es eso, el cómo hacer las cosas. Y, aunque suene tonto, somos una persona. Y suena tonto, pero no lo es tanto. Me he encontrado con grupos nuevos que envían pésimos participantes a los mercados culturales. Pues que no sabe. ¿Y qué pasa? Desafortunadamente, como nosotros generalmente somos empresas tan pequeñas, a una persona le toca hacer absolutamente todo. Entonces, el cantante también es el compositor, también es el luminotécnico, también es el manager, también es el que vende, también es la secretaria que contesta el teléfono. Y claro, desde un cierto punto de vista uno dice, mucho duro, o sea, este man es un berraco porque tiene multitask, hace de todo. Pero desde otro punto de vista uno se puede preguntar por la eficiencia y qué tan eficiente es en cada una de las cosas. El que no sea un plan perfecto no lo hace tanto, no necesariamente para hacer negocios. Y en cambio lo siento con otras cosas. Yo me encuentro en mercados en los que la novia del músico es una luz, porque también hace esta convencida, claro, o sea, no lo hermano. Entonces, que está convencida de que es bueno en una labor, y entonces pero usted no se imagina, ya que es en todo, pero sabe que está haciendo el español, y para el mismo es nuevo. Entonces, son perfectos, son más, es impresionante. Pero a veces las personas que creen en sus productos no saben qué es lo que particulariza su creación y cuál es el mejor modo de venderlo. Miren, acá las cosas de personalidad afectan una cantidad de los procesos. Pensemos, o sea, un producto porque sea bueno no hace necesariamente una persona tan buena como el producto, con las competencias del producto. Miren, además nosotros, por ejemplo, muchas veces tenemos creadores que son muy tímidos. Y la timidez no les permite comprender unas ciertas situaciones estratégicas, unas ciertas situaciones de negocios. Entonces es importante preguntarse también cuáles son mis competencias como persona para convencer al otro que lo que yo tengo acá vale la pena. Y para ser persuasivo. Miren, sobre eso hay técnicas. Hay técnicas de negociación, hay técnicas de persuasión, pero lo fundamental es que, pues, por lo menos yo conozca el producto, pero también yo sepa tasarlo, sepa ponerle precio, sepa también determinar en qué momento se puede integrar a otro tipo de procesos. Por eso también es bueno, no en todos los mercados se permiten que vayan dos personas y hacer esa dupla perfecta en la que de repente hay un creador de poder es el que tiene claro todo el estético, pero también hay una persona que es la vendedora y que sabe traducir todo eso al lenguaje. A veces es la bolita del pelo y hace un muy buen equipo, pero aprovechen si tienen la oportunidad, no lo sé cuál es el disfrute de participación que hay en micropersonas o van a las personas a jugar. Vale la pena, en serio, y que dos personas que sienten hacer negocios. Porque si además, por ejemplo, cuando uno está en fiestas, es más difícil también cubrir la cantidad de personas que encuentran una fiesta para poder abordarla y poder establecer los límites. Entonces, por eso es que es importante tener dos personalidades, ayuda a cubrir mejor el cómo interactuar. Personas. Entonces, somos un país, somos un sector, somos una empresa, somos una persona. Ahora bien, ¿qué significa pastor de ser? Miren, el colombiano a veces es muy convencido.
y cree que está en capacidad de todo y lo puentea a uno con esa capacidad y después hay mucho grado. Es demasiado que sea realmente. El éxito no está en que a uno lo llamen a todo, no. El éxito está en hacerle todo. Y sin embargo, a veces nosotros nos comprometemos demasiado con lo que realmente podemos hacer. O damos una imagen, respondemos a ese quién soy de una manera totalmente sobredimensionada, sobrevalorada, que no responde para nada a las expectativas y a lo que realmente nosotros podemos dar. Es importante que nosotros sepamos en qué estamos en capacidad de ofrecer. ¿Por qué ahora no simplemente por ello, sino también porque precisamente cuando uno identifica cuáles son las debilidades, son las debilidades las que le permiten entrar en asociación con otro. Es decir, cuando yo me encuentro con otro artista y nosotros podemos establecer una relación seria con relación a nuestras capacidades, pues podemos emprender proyectos de asociatividad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante uno tener muy claro qué es y qué capacidades tiene? Pues porque a la hora de hacer un equipo, pues se trata precisamente de que todos llenen las capacidades que yo no tengo. Eso es complementariedad. Entonces, no está mal, y de hecho es lo fundamental, lo ético, pero también lo estratégico, tener muy claro cuáles son mis debilidades. Porque esas debilidades son las que me van a permitir establecer vínculos con otros artistas. Y fíjense una cosa, acá estoy además señalándoles uno muy particular de comprender las ruedas de negocios y los mercados culturales. Uno no solo trabaja con compradores, de hecho yo creo que uno sobre todo se va a encontrar con otros artistas, con otros creativos, con otros emprendedores. Si uno tiene esa visión, uno tiene que recibir una rueda de negocios. Porque si uno está solo detrás del comprador y no le compra, entonces uno cree que fracasó. Mientras que si uno se encuentra con el otro emprendedor, el que está igual que yo, pero en Perú, el que está igual que yo, pero en Ecuador, uno ahí sí que puede aprender cosas. Y de hecho, con esa gente es con la que no corren menos riesgo a la hora de establecer alianzas comerciales. Son las personas que también pueden comprar una alianza con uno, mucho más abiertos que al actual. Porque precisamente ellos están como yo, están buscando alternativas de crecimiento. Entonces, la verdad, y en esto soy súper honestos, y creo que tengo un pecho con la cultura de cine. Sí. Cuando pensamos en qué expectativas hay que tener en un mercado cultural como el del sur, las expectativas siempre están más del lado de los otros oferentes que de los compradores. Por muchas razones. Porque efectivamente van en compradores, sí, pero de nuevo insisto, un comprador no puede llegar a comprarle a los 40 colombianos que se aparecieron. No está la obligación de comprarle a los 40. Tampoco está la obligación de comprarle no a los 40 colombianos, sino a los 400 de todos los 10 países que están allá sentados. Llegar a decidir y llegar a mirar qué le sirve y qué no le sirve. Pero entonces uno no puede estar pensando que de cada cita uno va a salir con $1 millón debajo del brazo, o con la plata que me hace falta para terminar mi corto, o con la plata que me hace falta para empezar esta colección, o con la distribuidora que yo necesitaba para que mis libros estén en cada uno de los supermercados de Sao Paulo y Río de Janeiro. No es tan fácil. De hecho, parte de los problemas que tienen los mercados culturales en el mundo y sobre todo en Latinoamérica es que los estados nos suelen comparar con el modo de funcionamiento que tienen los mercados en otras industrias. Entonces, ¿qué pasa? Acá se acaba un mercado en el modo y al final del mercado cogen la máquina registradora y lo primero que empiezan a decirle a los periodistas es: en este mercado se movieron $20 millones. Y tienen todos los indicadores que puede decirlo. Claro, se aparecen con esos indicadores en ProExport, se aparecen con esos indicadores al Ministerio del Comercio y pues dicen: esta gente es una verdad. $20 millones en 3 días. Así es que se hacen negocios. Cuando llegan a nuestras industrias creativas es más complicado.
Es más complicado porque es que la caja registradora no suena así de rápido, no se mueve tan rápido. Porque puede pasar que yo, por ejemplo, diga, uy, esta empresa de animación está como bacana. Mire, hermano, tengo un proyecto, queremos sacar este largometraje, necesito 3 personas, usted con esas 3 personas, sí, listo, yo las pongo, ¿a cuánto lo hacemos? A un año vas a trabajar en esto, yo me conseguí una red de este lado, yo conseguí una red de este. Y al final, ¿qué es lo que hay? Un proyecto en el que nosotros participamos de repente con unos salarios o con unos incentivos, unas bonificaciones durante unos meses, y ya. Pero yo no puedo salir diciendo necesariamente de este negocio, uy, tengo $500,000. No, no es tan fácil de pasar. Con la música ni se diga, yo voy a pasar de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Al finalizar este tipo de mercados, los indicadores en relación a las expectativas que se tienen son más difíciles de medir. Puede pasar, y en mi caso un resto, que uno diga, no, tu producto no, ahorita en Brasil eso no se está vendiendo para nada, la está bien, tal cosa, tal, y que al año lo llaman. Porque eso pasa. Y al año lo llaman, aquí se cuenta de mí, yo lo encontré con usted en el bar, le estábamos haciendo no sé qué, sí. Y ahí es cuando se genera el negocio. Y entonces, ¿qué pasa? Para medir a uno, pues a uno como productor o realizador del mercado, pues es una cosa muy triste. Porque de repente los efectos de la labor y de la gestión que uno realizó se ven a los 2, 3 años, 5 años. Pero no va a haber un ministro que le diga, uy, felicitaciones porque a los 3 años se dio tu labor. No. Entonces, eso es realmente muy complicado de trabajar en eso. Pero miren, les soy súper honesto, no todos van a salir con 1000 negocios debajo del brazo del mismo. También va a pasar que no van a salir con nada algunas personas. También va a pasar que una persona que todo el mundo encontró todo, etcétera, eso pasa. Pero hay que tener muy claras esas expectativas porque si no, entonces uno se defrauda, se deprime, dice que no voy a participar, necesito comprar algo, yo aquí voy para allá, yo meto la plata que le metí, eso no sirvió de nada. No. Si uno se preparó bien y si uno tenía claras sus expectativas, aún no hay. Por ejemplo, del lado de las expectativas de compra, las compras son todo un riesgo, sobre eso uno solo puede hacer hipótesis. Lo que sí es cierto también es una cosa, que cuando se está preparando una rueda de negocios, una ronda de negocios como lo llaman acá en el sur, es clarísimo que los jugadores o quienes tienen el criterio de selección y organización, pues también ven cuál es el contexto sociopolítico y el contexto comercial del momento, de cuáles son las cosas que podrían ser interesantes en los mercados. Eso se llama inteligencia de mercados. Como para intentar determinar realmente cuáles son esos vínculos que pueden ser más seguros y ser estratégicos en esa selección. Entonces, muy seguramente lo que sí vamos a tener es que, dependiendo de esos criterios, sea más proclive el mercado a ese tipo de encuentros. Pero es una hipótesis. Solo allá vamos a saber realmente qué sucede. Ahora bien, pues para que no se depriman también claro. Recuerden que otros oferentes son fundamentales para su trabajo, porque los otros oferentes son los que están en los mismos problemas que ustedes tienen en otros países. Esos mismos oferentes son los que ya han encontrado soluciones, por ejemplo, para distribuir sus libros en una determinada región. Esos mismos oferentes son los que están y tienen claro cuál es el tipo de narraciones que les interesan en animación en Argentina. Y que saben cómo de repente el negocio de la publicidad que puede llamar, que puede en un mundo capitalizar ese tipo de proyectos. Entonces, yo necesito hablar con esa gente, porque esa gente es la que realmente puede abrir el panorama a las regiones. Encuéntrense con otros ponentes. Háganlo. Tercero, vayan a fiesta. Yo sé que no a todo el mundo le gusta la fiesta, que de repente a veces uno dice, ¿quién va a mirar y apartar a esa gente? Yo soy así. Por ejemplo, sobre todo cuando terminar pues, la aplicación, detesto ir a los lanzamientos, detesto ir a las fiestas de artistas, son una vaina. Pero cuando está haciendo el negocio, toca porque es realmente los espacios en los que en gran medida se hacen los negocios.
¿Por qué? Porque una vez que los 15 minutos que tienen de sentarse directamente con el comprador o con otro referente, pues uno va a lograr, pero no necesariamente le puede mostrar toda la riqueza de lo que uno tiene y todo lo que uno puede apostar. Mientras que contrario las cosas cambian, uno además está menos a la defensiva, también vamos a estar más rápido. Entonces, váyanse a las fiestas, realmente funciona. Ahora, no lleguen a drogarse y a emborracharse como nosotros, porque nadie va a copiar el pero si uno mantiene la compostura, el serio puro puede realmente establecer unas acciones interesantes. Vayan a las fiestas. También podrás graduar, carguen todo el tiempo su escapela o lo que les den de distintivo. Porque hay mucha gente que solo puede reconocer el otro a través de su escapela. ¿Y qué pasa? Le dicen, miren, hay una persona con la que está haciendo no sé qué, ¿cómo se llama? Se llama tal, es lo único que sabe. Entonces, si no tiene la referencia a la foto, pues entonces está todo el tiempo pendiente de cuál es el nombre que uno se pilla por ahí. Entonces, cuando uno se pilla, esa persona uno la borra de uno, porque tú eres que no sé qué, sí, yo soy tranquilo y esa hora. Entonces, es importante, eso es una bobada, pero en serio garantiza que en todos los espacios informales la gente se pueda encontrar. Porque si uno puede amarrar el espacio formal de los 15 minutos de la cita, eso no necesariamente le garantizan las cosas. Entonces, Fresco, por ejemplo, muchas veces pasa que no alcanzan a sacar por las citas. Y dicen, ay, yo quería una cita con estos 10 compradores y no la saqué, fracasé, yo no, Fresco. Hay más espacios en los que se pueden encontrar esas 10 personas. Pero para eso entonces uno tiene que estar en la jornada, todo el tiempo pendiente de esos espacios tan informales en los que muy seguramente se pueden dar más fácil los negocios. ¿Qué expectativas de nosotros tenemos? La pregunta complicadísima, ¿cómo entrar? ¿Cómo vender lo que uno tiene? Hay gente buenísima vendiendo. Yo a veces veo y que parece ya que fuera casi innato la capacidad que tienen muchas personas para vender. Pero yo la verdad no creo que haya fórmulas en eso. Ya les paso como una metodología de que el vendedor más grande del mundo, acá creo que no hay un poco antiguo que valga, finalmente responde a criterios muy simples, entre los muy heterogéneos, mejor. Yo preferiría responder esta pregunta de otra manera, preguntándonos primero por lo que tenemos. Y pasa lo siguiente. Pasa que nosotros no sabemos si lo que tenemos es bueno. Claro, hay mucha gente confundida. Y generalmente cuando uno está en círculos muy chiquitos o círculos muy de endogamia, la gente tiende a convencerse de que lo que hace es bueno simplemente porque sus amigos le dicen simplemente porque en Facebook le dieron like. Entonces dicen, uy, no, eso no lo tiene nadie, mi música es la más chimba, mi coreografía es la mejor de todas, yo tengo una editorial más creativa, nadie del mundo está haciendo esto. ¿Cómo sé yo que lo que tengo es malo? Esa pregunta es difícil y es una pregunta que uno solo puede responder, a mi parecer, con hipótesis. Y eso no está mal, de nuevo. Creo que básicamente con lo que tiene que ver es cómo yo pruebo la hipótesis de que yo muestro. Entonces, ¿por qué me gustan tanto los mercados culturales? Porque los mercados culturales son los lugares idóneos para probar preguntas como estas. Si lo que tengo es bueno. Porque pasa, por ejemplo, pero ojo, también acá, para eso hay muchos mercados y cada mercado es distinto. Porque puede ser que lo que yo presenté en un momento dado en el mercado cultural del Caribe no haya pegado, pero de repente sí pegó en el sur. Eso puede pasar. Y uno lo entiende, porque es que finalmente son grupos muy distintos los que fueron convocados a cada uno de los mercados. Pero si de algo sirve a un mercado, en serio, créanme, es para empezar a identificar si lo que uno tiene es realmente bueno. ¿Por qué? Pues porque es que la gente lo va a confiar desde ahí.
Y miren, a veces es muy triste, no, es dramático ver cómo despegan el ego a muchas personas. Yo he visto actores así súper famosos de farándula criolla que llegan al mercado y se sientan en un comprador y dicen, no, pero es que mira, es que acá en Colombia todo el mundo ve eso, y normalmente todo el mundo, no, y encontrarse con esa pared y el golpe al ego es tenaz, pero ¿qué? Que mi producto sea bueno para un cierto circuito no lo va a ser bueno para otro. Hay productos impertinentes, hay productos excelentes, con una factura increíble, una calidad perfecta, pero son impertinentes para el circuito que yo manejo, por ejemplo. Entonces, yo soy el director de un teatro o una sala importantísima en Río de Janeiro y yo no puedo ver eso. Ay, no, pero que escuchen de la oportunidad de que esto es una chimba. No, hermano, o sea, yo lo manejo ese circuito. No me interesa. Lo maneja otro. En el mejor de los casos, y el vendedor chévere, el comprador chévere, le dice a uno, yo no compro eso, pero también son así. Y lo dirige a uno a la persona que le podría interesar. Pero no necesariamente un buen producto es pertinente para todos los mercados. No. Y no hay nada que hacer ahí, hay que aprender a ser pertinente también. Y por eso es que es tan importante sacar citas con los que es pertinente sacar citas. Mire, hay un animal típico de las ruedas de negocios y con el que a las personas como proveedores nos toca manejar, que es esa persona que saca cita con todo el mundo. Y que está súper enamorada y que el primer día apenas abrieron el sistema de agendamiento sacó cita con las 80 personas que podía sacar cita. Y esa persona es lo peor. ¿Por qué? Porque esa persona llega y se le sienta uno y entonces empieza a agendar por lo mejor no llega. Ay, cuidado, no me preguntaba por la otra persona. ¿Me entiendes por qué no se yo no soy la mamá del comprador, yo no tengo por qué respetar y decirle que vas a que no atiendes. Tengo que estar en eso. Pero también mi pregunta es, ¿por qué lo necesitas? ¿Tú qué sabes de ese comprador? Ah, no, es que si está cascorado, si está cascorado, pero no significa que esté para comprarle a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Porque esas personas son tan desafortunadas en los mercados, porque les quitan las oportunidades a los que se Entonces, ¿qué pasa? Yo lo primero que en serio sí les pido cuando no vean un sistema de movimiento es que identifiquen claramente con quién realmente se tienen que encontrar, quién es pertinente, porque no todo el mundo es pertinente. O sea, si dice que es un programador de jazz y que solo programa jazz y solo le interesa jazz y se hace el metal, no va a poder hacer con no se atreva. Ay, no, es que cuando yo lo conozco. Él deja ser tan convencido. Ese es el mejor de él, ese es el jazz. No, es que yo sí te lo voy a cambiar también. Hermano, a ver, se hace. Entonces, es clave que identifiquen cuáles son esas personas con las que se van a encontrar, precisamente para que su producto sea pertinente dentro de ese circuito. Porque una vez cruzada la línea de la pertinencia, llega precisamente la línea de la calidad. Y ahí es donde uno puede tener realmente discusiones que sean interesantes para uno y que le den buen feedback de lo que uno está haciendo. Pero también hay otra cosa, y es que de repente, si yo no sé si mi producto es bueno, yo puedo empezar a probarlo en este mercado, y luego en este, y luego en este. Pero si yo fui fino, me fijé en cada mercado, qué era lo que me señalaba mi producto, lo mejor. Entonces, ¿por qué es tan clave estar en mercados? Porque me da unos criterios para hacerlo. Y creo que eso hace que ningún mercado sea un tiempo de verdad. Si ustedes se toman el mercado en serio, abren y eso tengan toda la seguridad. Ahora, no sabemos si la gente estaría dispuesta a consumir. Sobre todo cuando nosotros estamos apenas saliendo a un determinado circuito, nosotros podemos tener una colección muy chévere de literatura infantil,
pero nosotros no sabemos necesariamente si eso sirva para los niños argentinos, que de repente pueden tener otras necesidades, otros gustos, o finalmente pues tienen otro tipo de criterios de lectura. Entonces, en la medida que nosotros no sabemos si la gente estaría dispuesta a consumirnos, es que es tan importante tomarse en serio los showcases, las muestras artísticas, los stands en donde uno tiene la posibilidad de mostrar lo que uno hace. ¿Por qué? Porque uno mide los públicos y mide la respuesta de los públicos frente a lo que uno realiza. Pasa como siempre todos, por cuestiones obviamente logísticas y financieras, pueden hacer un showcase, pero para eso es fundamental que ustedes tengan unos muy buenos protocolos. Si no tienen la posibilidad de presentarse frente al público, al menos si lleven unos muy buenos protocolos de servicios que les permitan identificar reacciones de lo que ustedes tienen. Llévense su material y tengan el material encima para ir a todas partes. Anden con esa maletita, reprueben el material de ustedes, porque ese material es el que les permite precisamente medir reacciones. No les dé pena tener su video en YouTube con una calidad decente, obviamente, no sea que la calidad termine ensuciando las buenas propuestas que ustedes pueden llegar a tener. Tengan unos muy buenos PDFs online en donde tengan todos sus productos claramente diferenciables para que la gente pueda buscar lo que ustedes puedan medir las respuestas a lo que ustedes pueden tener. No sé, nosotros tampoco no sabemos cuál es el mejor modo de vender, si es realmente ese tipo de espacios o a veces nosotros necesitamos que un manager nos ayude a eso. Los managers en eso son muy útiles. Los managers no siempre son este mundo dispuesto a optimizarnos y a sacarnos toda la plata de nuestro producto. Los managers finalmente, en la medida que hacen una cadena, conocen precisamente cuáles son los sectores en que están trabajando, cuáles son las prácticas de negocio. Pero también para esto yo les recomiendo muchísimo que asistan y que busquen el modo de partirse para asistir a las jornadas pedagógicas, a las jornadas académicas, a las conferencias y a los talleres que se dictan en el marco del instituto y de cualquier grado. ¿Por qué? Porque en esos talleres es donde se identifican los modelos de negocio y cuáles son las expectativas de negocios que tienen otras personas. Por eso en los municipios se pueden ir a 2 personas a la inversión, a veces se llama gusto, pero en serio ayuda un resto poder identificar ese tipo de conferencias que están buscando y poder tomar la temperatura de alguna manera al mercado. Esta pregunta es tema. Antes de que pase, hay una pregunta que siento que está como rondando un poco y que no sé realmente si tenga manera de responder directamente, pero de pronto puede haber como luces sabiendo cómo se funcionan los mercados. Como el tema de cómo negociar con una persona que tiene otro marco cultural, ¿cierto? Como siempre le dicen a uno, no es lo mismo vender en un mercado cultural en Colombia o venderla en el Walmart. ¿Por qué? Es un mercado europeo. Pero nunca, bueno, no nunca, pero ¿cómo puede ser como las rutas para identificar cuál sería el lenguaje común en ese mercado europeo o en este caso estamos viendo Argentina o en el cono sur, ¿sí? Como pensar, bueno, que de pronto en Chile y en Brasil deberíamos pensar un poco en este tipo de cosas o cómo identificamos este tipo de cosas que tenemos que pensar, o no sé. Técnicas de negociación. Sí, técnicas de negociación, pero además pensándolas con el background cultural o con las necesidades que tenga culturalmente cada país, que son diferentes. Totalmente. Sí, tienes toda la razón. Mira, hay algunos mercados en los que tú tienes la oportunidad de identificar eso previo al mercado, es decir, las talleres de este tipo, en donde te ayudan a identificar como esa retórica, esos puntos de encuentro con la particularidad cultural que tienes al frente. Yo no tengo eso, o sea, yo no tengo como el background cultural precisamente de cada uno de los que de Latinoamérica para poder decir cómo me encuentro con cada uno.
Pero si hay algo que nos ayuda, Internet. Y, en serio, no es una respuesta tonta. Internet es súper útil en eso. Y esa pregunta que yo te acabo de hacer, estoy seguro que ya se la hizo muchísima gente. Mira, hace poco estuve en Rusia. Y antes de irme a Rusia, pues me metí en muchos foros como para identificar esas cosas de cómo hago para identificar si un ruso está de buen o mal genio, me puede hacer un favor o no, sin saber que digan otra cosa. Mira, foros en inglés sobre eso, todos en inglés. Y es muy chévere porque en serio le permite uno a uno hacerse una cierta idea de lo que está pasando allá. Entonces yo le recomiendo foros. Y con seguridad los vas a encontrar. Pero sí hay algunos principios generales que son claves. El principio, por ejemplo, de la información es fundamental. Y de la información, ¿a qué me refiero? A que realmente tú tengas toda la información disponible, lo que tú haces para el foro. Desde tener claro cuál es el correo electrónico de tu empresa, hasta cuál es la normatividad mínima que tú debes tener a la hora de realizar un negocio. Por ejemplo, en términos de contrataciones, el tipo de contratos que se debe hacer. Porque uno muchas veces se encuentra como que el que está negociando no sabe bajo qué fórmulas puede hacer lo que está negociando. Entonces, que dice, por ejemplo, no, pues yo a usted me voy a vender los derechos de esta obra de teatro, o los derechos de esta obra con literatura sobre las seguridades sobre muchísimo más claro. Pero no saben bajo qué fórmulas jurídicas se hace eso. Entonces, sí es importante porque uno tenga, lo tengan también a todos que están acá, ya se los he pedido al ministerio, que tengan obviamente su RUT, su cámara de comercio, tengan solucionados todo ese tipo de cosas. Miren, por ejemplo, formas de pago. Tener alternativas para los pagos. También acá nosotros tenemos otro problema que tiene que ver con las listas de trabajo, y que es una cosa que uno no siempre tiene en cuenta. Con lo de las formas de pago me refiero, miren, a cosas tan sencillas como esta. Sé que para festivales como el Festival Internacional, el Festival Iberoamericano de Teatro, muchas veces las compañías llegan hasta acá, hasta uno, hacen sus presentaciones, y como no quedó claro desde el principio un sistema de pago, después el pago es imposible para las compañías. Porque simplemente no acordaron cuáles eran las cuentas corrientes con las cuentas de ahorros con las que se iba a pagar y cuáles eran las deducciones que se iban a hacer de ahí. Entonces, esas cuestiones de información y de aspectos legales, si es claro que uno las tenga clarísimas desde el principio. Porque eso a mí, independientemente de que tú seas brasileño, japonés, canadiense, me da confianza. Y me permite realmente saber que estoy hablando con una persona que ha hecho negocios, no con una persona totalmente novel en la mano. Entonces, ese tipo de cosas mínimas, digamos, de confianza, creo yo, sí son fundamentales y creo que, digamos, son más transversales y van más allá de la cultura. Es como de la confianza. No sabemos cómo hacer eso, es lograr ponerle costo a lo que hacemos es súper difícil. Generalmente nosotros, además acá en Colombia, nos acostumbramos a jugar de acuerdo a la rango. Y pues claro, pues uno lo entiende, pues, porque finalmente pues, uno lo que quiere es no perder el negocio. Entonces, como uno no quiere perder el negocio y está acostumbrado a andar arrancado, pues entonces uno, ¿cuánto tiene? Pues, ¿cuál es el presupuesto que usted cuenta? No, dígame, tranquilo. Hombre, lo peor que se puede hacer es en serio de, dígame, pero dígame, no, dígame. Y uno se raya porque uno no sabe si va a cobrar demasiado o si va a cobrar muy poquito, si se va a robar a mismo o qué. Pero entonces, ¿qué pasa? Para eso es clave, en serio, que ustedes tengan escenarios. Que tengan escenarios y que tengan distintos modelos de producto o modelos de venta también. Porque ¿qué pasa? Uno no necesariamente tiene el mismo formato para todo. Eso en artes es evidente.
en música uno puede tener 3 formatos distintos para aprender la misma banda musical. Y los 3 formatos tienen precios distintos. Pero también, obviamente, pues dependiendo del negocio, uno puede establecer rangos de lo que se puede bajar y de lo que se puede subir. Pero también lo clave es encontrar socios o otros oferentes para venderse. Es que es más fácil para muchas personas que están haciendo, por ejemplo, festivales, circuitos colectivos, comprar 3 bandas en un solo paquete que comprar una sola, porque pueden cubrir gastos colectivos, pueden hacer gastos transversales que les salen mucho más barato a comprar, ¿no? Entonces, por eso sí es bueno que uno tenga claros cuáles son todos los distintos formatos, pero también los distintos modelos de venta que uno tiene de lo que hace. Porque no está bien llegar a ser dubitativo con relación a lo que cuesta lo que uno hace. Miren, eso por ejemplo pasa muchísimo en animación. En animación pasa que uno se sienta con un eventual productor o financiador y él le pregunta a alguna después de, a ver, ¿me interesa el producto? ¿Cuánto cuesta? Y cuando le está preguntando cuánto cuesta, le está preguntando todo. No solo está preguntando cuánto cuesta en tanto producto, sino todos los procesos que finalmente lo llevan a hacer. Entonces, no hay que quedar pena decir que estamos dando la pena. Además, en el mundo de la animación, esas cifras son no normales. De repente, en el mundo del teatro, no jamás escuchas esa cifra de pecado. Pero en el mundo de la animación, esa cifra es normal. Esa cifra es totalmente normal. Pues cuesta $200,000, eso cuesta hacerlo. Pues porque es una hora de animación, hora y media, eso cuesta. Entonces, cuando uno tiene clarísimo ese tipo de evaluaciones, es más fácil ser tomado en serio, pero pues obviamente emprender los procesos. Ahora bien, también es importante que uno aprenda a ser analítico con relación a los gastos, con relación a los productos que uno tiene. Analítico también me refiere a que uno tiene que hacer paquetico. Este paquetico así, con esto y esto, cuesta tanto. Ah, pero si yo necesito tal cosa, porque es que yo tengo un escenario en que tengo tal cosa, que puedo decir tal, ¿cuánto cuesta? Entonces, ese tipo de presupuestos flexibles son muy útiles para que uno se pueda realmente como armar todo ese panorama de la cosa. Pero hay que tenerlos. Bien, yo sé que uno es supremamente informal en lo que hacen y va aprendiendo a ser formal. Si esta es una oportunidad en Mixturba de ser más formales en lo que hacen, mejor todavía. La formalidad ayuda a generar confianza. Esta sí es la pena. No tenemos nada. Sí, no tenemos nada. Nosotros tenemos buenos proyectos, nosotros somos creativos, nosotros tenemos ideas, pero no tenemos nada. Y pues no hay nada que hacer, ya no tenemos plata. Entonces, cuando no tienen plata, porque hacer una campaña espectacular de publicidad o unas estrategias buenísimas de mercadeo, pues eso de repente le asegura más lograr los negocios que uno quiere. No siempre, por ejemplo, uno tiene plata para hacer un buen portafolio. Para hacer un buen portafolio de servicios como no se lo imagina, uno no quiere y uno creería que es fundamental para hacer la cosa. Pero también no necesariamente tiene plata para irse con toda la patota de gente a negociar también su. No tenemos plata, pero eso se soluciona. Y precisamente lo que ya quiero contarles rápido, o bueno, no sabemos hacer público, es una técnica, digamos que es más como un modelo mental. Un modelo mental que a mí en particular me ha sido útil para trabajar en los últimos años, que se llama Growth Hacking. La traducción al español es ahí como el pirateo del crecimiento, que en realidad no le dice a uno gran cosa, porque uno lo tampoco le dice a uno mucho. Pero lo que les quiero compartir rápido es como unos principios de trabajo que pueden sonar obvios, pero no lo son tanto, y que creo que en particular para industrias creativas pueden ser muy útiles precisamente para el campo de los mercados culturales, pero en general para los emprendimientos de trabajo. Entonces, rapidísimo les voy a contar algunos de los principios del growth hacking. Digamos, esos son los 4 principios claves de trabajar con una
es como una metodología, digámoslo así, un círculo de trabajo. Crear, experimentar, medir, cambiar. ¿A qué me refiero con trabajo de ellos? A que, para mí, por ejemplo, en particular, cuando me mandan a hacer un producto, me ponen a crear ese producto, pues yo lo primero que hago es sugerir una hipótesis. Y yo vuelvo a hablar de la hipótesis. Y yo doy un ejemplo muy concreto. En un campo además que es peor del de ustedes, el de la educación, en la educación ambiental. Todo el mundo habla de educación y otros dicen que la educación es fundamental, y con la educación va a cambiar el país, pero la educación nunca es claro. Nosotros, los que hemos vivido en ser profesores, sabemos que ser profesor es un poco de pobreza. A veces voy por esa acción de la música. Pero precisamente le quiero dar a ustedes el ejemplo de educación para que se den cuenta que pues, uno puede hacer cosas interesantes, de repente no con tanta plata, pero puede hacer cosas. Nos dicen que necesitan hacer una comunidad de profesores para Colombia, de profesores en matemáticas y lenguajes, y crean un programa de transformación de la calidad educativa del Ministerio de Educación que llaman Todos Aprender. Y son 88.000 profesores en todo Colombia, regados en todo Colombia. El doble en las escuelas de más bajo logro del país, las escuelas que presentan los peores índices, los peores indicadores en matemáticas y lenguaje. ¿Qué pasa cuando uno escoge las peores escuelas del país? Pues que se da cuenta que el 76% de ellas quedan en campo. Porque la educación más mala del país se recibe en el campo. Uno se da cuenta que son las escuelas que tienen las peores condiciones básicas para poder hacer docencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene todas estas escuelas, 2.300 instituciones educativas en todo el país, pues uno dice, ¿cómo hacemos para enlazar a esos 88.000 profesores que están en la hora trabajando en matemáticas y lenguaje? Y que vale la pena que los enlacemos por muchas razones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, unos pueden aprender de otros. El profesor que tiene muchos problemas para explicar matemáticas a un niño de guardia, de repente puede encontrar buenas respuestas en un profesor de mucho joven. Entonces, nuestra pregunta, o mejor, con lo que nos dejan a nosotros como empresa es, tenemos una solución más pequeña. Necesitamos hacer algo para unir a todos los profesores alrededor de algo. Y nosotros damos una hipótesis. ¿Y la hipótesis cuál es? Es, de repente, lo fundamental es que ellos tengan un sistema en donde puedan encontrarse alrededor de las escuelas y que cada uno de ellos se haga responsable de su escuela, tenga la posibilidad de cuidar su escuela, hablar sobre su escuela, contarnos sobre su escuela y empezar los proyectos a través de las escuelas. Y nos inventamos una red social con un Facebook, miren ustedes, para escuelas en Colombia. Como ven, el deseo, pues porque el deseo es en principio lo que uno no tiene nada más. Yo no sé si pues nosotros simplemente hicimos el sitio web para que esta gente se encontrara. Entonces vamos a mostrar aquí. ¿Qué es eso? Todo. Están en todo Colombia. Acá está el sitio web. ¿Y qué pasa? Cuando uno está en todo a vender y nosotros pensábamos que le podía interesar a un profesor, empezamos a ubicar las cosas que queríamos ser importantes para el profesor de matemáticas y lenguaje. Entonces, la calidad educativa, las cifras, las experiencias significativas, el colegio, la biblioteca, en fin. Y nos montamos a todo. Y cuando nosotros lanzamos esta plataforma, pues esperábamos que los 88.000 profesores se emocionaran con nosotros y dijeran, uy, este proyecto es una chimba, me voy a inscribir ya, y voy a trabajar ya, ¿qué es? ¿Y qué pasó? Nosotros lo lanzamos. Pasaron 2 meses y de los 88.000 profesores que esperábamos, nos llegaron 2.000. Y claro, empezamos a mirar, nosotros decíamos, ¿será que nuestro producto no es bueno? O sea, todo lo que nosotros nos habíamos estudiado y pensábamos que era bueno, pues no necesariamente era bueno para el criterio de nuestros usuarios. ¿Cómo hacer para saber si el producto es bueno? Pues empezamos a experimentar, ya que es cuando me vuelvo a experimentar.
¿Experimentar con qué? Pues experimentar de acuerdo con unas direcciones muy precisas, no experimentar a Dios. ¿Qué es experimentar con direcciones muy precisas? Nosotros empezamos, por ejemplo, a identificar a través de Google Analytics cuáles son las secciones del sitio en el que la gente más tiempo se. Pero también Google Analytics me dicen cosas como cuáles son las secciones que tienen mayor rebote, que la gente llega uno, se sale de uno. Y nosotros decíamos, uy, en esas secciones hay problemas. Empecemos a identificar qué problemas pueden ser. Y hacemos experimentos como que, ¿será que el problema es diseño? Y entonces cogíamos al diseñador con el que trabajamos y listo, hermano. Cambia ese baño por la cual vamos a poner esta cosa más bien. Ruede. Y lo probamos durante una semana y decíamos nuevamente con Google Analytics. ¿Qué pasó? La gente se conectó más, se conectó menos, bajamos el tiempo de rebote o no. ¿Qué pasa cuando uno mide realmente todo lo que está haciendo y se toma en serio la medición? Pues que la medición lo empieza uno a guiar en el mejoramiento del producto. Entonces, ¿qué es el growth hacking o a qué se le llama growth hacking en este momento? Simplemente a un modo de trabajo en el que uno establece unas hipótesis de trabajo y esas hipótesis de trabajo le van a generar un producto. Yo creo, por ejemplo, que esta colección editorial puede pegar muy duro en tal segmento. Pero eso yo creo. ¿Cómo que parte uno? Uno parte con unos ciertos análisis de mercado, de repente con una cierta experiencia ganada en esto y en esto otro, y ya, pero es una hipótesis, uno lo gana en el mercado. Pero ¿qué pasa? Si yo soy juicioso en hacerme unos indicadores, en determinar unos procesos que me permitan medir el éxito o fracaso de lo que yo hago, esos mismos indicadores me van a permitir hacer cambios. Cambios que me permiten generar nuevas hipótesis, que yo pueda volver otra vez a poner agua nueva y a seguir viviendo. ¿Qué pasa? Uno generalmente tiene metido en la cabeza que hacer negocios es aparecerse con la solución milagrosa, que hace que el comprador le diga a uno, uy, esto fue lo que esperé toda mi vida y se lo compre a uno. Es más difícil llegarle a un comprador con, hey, te tengo el porqué. Porque la gente, de nuevo, no tiende a pensar que uno no es serio. Pero cuando yo me siento con alguien, con un eventual comprador y le cuento toda nuestra ruta de trabajo, yo le digo, vea, yo le aseguro que me mato trabajando de una muy buena hipótesis de trabajo, pero sobre todo le aseguro otra cosa, que si esa hipótesis no funciona, la cambiamos. Y vamos a buscar todo lo que sea necesario. Entonces, nosotros no vemos, por ejemplo, con un sitio web. Yo no vendo solo sitios web. Yo lo que vendo es un proceso de trabajo. Y lo que les digo es, vean el Ministerio de Educación. Nosotros para ejecutar necesitamos 8 meses. A los 2 primeros meses usted ya va a tener una hipótesis que podemos probar. Y lo que aseguro es que vamos a tener meses a lo largo de los cuales probamos nuevas hipótesis, experimentamos, medimos y cambiamos. A octavo mes, ese sitio va a ser infinitamente mejor a como era en ese mes. Uno está acostumbrado a trabajar así, pero es que sobre todo yo creo que nos pasa algo terrible y es que trabajamos mucho disparando hacia todos lados para que nos perder trabajo. Que uno le apuesta a todas las opciones y luego se pregunta cuál es la mejor. Y no es tan analítico en el modo de trabajo que uno tiene. Les doy un ejemplo muy sencillo que yo sé que a todos ustedes que están acá se está pasando. Manda un correo electrónico. Cuando uno escribe un correo electrónico invitando a un evento, invitando a una lectura, invitando a que compren o conozcan algún producto, invitando a una presentación en vivo, invitando a un festival, uno que hace, escribe el subject, se llama así, le pega la imagen que uno quiera, escribe 3 cosas y empieza a buscar a quién se lo envía, tiene una base de datos, sí, trae a estas 80 personas, o 100, o 200, o 400 y ya. Y se sienta a esperar que la gente le llegue al evento. Y no se pregunta en ningún momento cuántas personas
recibieron el correo electrónico. De esas personas, ¿cuántas personas efectivamente abrieron el correo? ¿Cuál fue el tiempo de exposición que cada una de esas personas tuvo frente a ese correo electrónico? Pero también, ¿cuántos correos electrónicos no llegaron porque estaba mal la dirección y por lo tanto yo tengo mal más datos? Cuando uno se empieza a preguntar ese tipo de cosas, uno puede enviar después mejores correos electrónicos. Pero si uno no se pregunta eso, sino que va a hablar de Dios, pues entonces a uno el correo no está sintiendo bacán y no es una real herramienta de comunicación. Es una real herramienta de comunicación cuando yo puedo medir algo con esa herramienta. Y cuando eso que pido me permite cambiar y hacer mejores correos electrónicos, y como es un mejor electrónico, pues porque entonces ahora está leyendo más gente lo abrió, más gente se expuso a él. Entonces, hay herramientas que me permiten hacer eso, y hay herramientas gratuitas que me permiten hacer eso. MailChimp lo permite hacer, por ejemplo. Eso no hay necesidad de comprar software carísimo. Este cambio es MailChimp. Pricing. Y está en con ustedes. 2.000 suscriptores, 12.000 correos, gratis. Y eso me permite hacer correos electrónicos analíticos. Que uno dice, yo no puedo estar disparando a todo el mundo sin más lo que tengo. ¿Cómo he vivido mi participación en el mercado? ¿Con qué objetivos yo fui respecto a los objetivos yo que hice efectivamente? Entonces, ¿qué es lo que intenta básicamente proponer el growth hacking? Que los procesos necesitan retroalimentación y que esa retroalimentación es real cuando la puedo medir. Y si no lo puedo medir, pues yo simplemente soy andamientos. Miren que es facilísimo medir todo. Por ejemplo, pasan cosas como las siguientes, que pueden llegar a ser horrorosas. Acá tengo abierto Twitter. Y ahora, desde la semana pasada, Twitter nos dice de cada uno de los tweets que nosotros ponemos, cuántos views tiene. Yo puse un tweet esta mañana sobre Pedro, 187 views ha tenido hasta el momento. Es un programa porque básicamente le está mostrando a uno cuál es la audiencia que uno tiene de cada uno de sus tweets. Pero lo que me gusta mucho de esta herramienta tan sencilla que Twitter ahora tiene gratuita a todos es que me permite saber cuáles de mis tweets son los más exitosos. Y exitosos en términos de views. Pero si este tweet, por ejemplo, lo vieron 1000 personas, este otro lo vieron 100, algo debe pasar. Y cuando yo los tengo de frente, yo puedo empezar a hacer hipótesis de por qué un tweet fue más exitoso que otro tweet. Y tomar decisiones con relación a todos los tweets que vienen de aquí en adelante. Lo mismo pasa en Facebook, por ejemplo. Nosotros en Facebook tenemos acá nuestra comunidad que podemos aprender. Y en esta comunidad nosotros estamos aprendiendo todo la ruta de qué? De hipótesis. De hipótesis en las que nos dimos cuenta que cosas como estas, a la gente en Facebook le encantan las fotos de niños. Les fascinan los niños, les parece súper tierno, y si uno además le da la mirada de inclusión, a la gente le gusta por ahí. Internet, contratando a los publicistas, hay casos que me roban la plata y que me sacan, no. Simplemente apuntar ahí, hipótesis que nos permitieron determinar qué era lo que iba funcionando, cuáles eran esos contenidos que la gente tiende a donar, a comentar más, a discutir más, y sobre eso generar unas interacciones importantes. Miren, nosotros tenemos un grave problema con los productos que hacemos. No le preguntamos a la gente qué tal. Y cuando le preguntamos a la gente, le preguntamos a nuestros amigos, y los amigos no son Twitter. Y menos el amigo muy poco carrón, ese es el tío de todos. El rol quiere que alguien no lo un número que dice balaste de vida. Espectacular. Nunca cambies. Ese es el tema que uno puede tener para trabajar. Uno tiene que preguntarle a sus audiencias y a la gente qué sabe del producto, qué piensa de lo que pasa.
Y las audiencias de nosotros son muchas. No son solo los lectores de los libros, no son solo los televidentes que pueden en un momento dado ver un corto o una animación. Las audiencias también son nuestros compradores. Y ustedes tienen la posibilidad de encontrarse con muchos compradores. Tómense en serio lo que les digan los compradores, porque ese criterio les permite hacer feedback, un feedback real. ¿Qué es? Pues que uno con esa información cambie lo que está haciendo. Claro, si te creo convencida que me cree perfecta y que el mundo no lo comprende y el mundo no está preparado para su amor, también puede pasar eso. Pero creo que las personas tienen unos criterios y nos indican cosas y que nos son muy interesantes sobre lo que hacemos y que pueden ayudarnos a mejorar nuestro producto. Para terminar, esto es válido para Internet, pero también es válido para cualquier proyecto de emprendimiento. ¿Qué es lo que uno busca con un modelo de trabajo así? Pues uno busca aumentar el número de usuarios del proyecto, y con usuarios del proyecto me refiero a de posibles aliados para mi proyecto, pero también clientes para mi proyecto, fans para mi proyecto, compradores de mi proyecto. Y el blog te pregunta básicamente eso, ¿cómo hago para crecer esa masa que en un momento dado puede ayudarme a darle luz, crecer mi proyecto según las necesidades que yo tengo? Pero también cómo hacer que todos esos aliados realmente interactúen. Miren, yo me encuentro con que tenemos unas excelentes librerías en Bogotá, excelentes, que son también unos lugares de interacción maravillosos para las personas que van a comprar allí. Pero a veces me da mucha tristeza que todas esas interacciones se queden en la librería. Que no hagan un lazo con otras cosas, que no hagan un lazo con otras publicaciones, que no hagan un lazo con blogs, que no hagan un lazo con Facebook, que no hagan un lazo con televisión, que no hagan lazos. Se quedan todos los endorgánicos ahí discutiendo cosas súper interesantes de cómo mejorar la cultura, pero no salen de ahí, no establecen realmente los vínculos fuertes con otros sectores o con el sector mismo en el que están cerca. No basta con que la gente esté ahí metida, hay que generar realmente interacciones reales. ¿Cómo hacer que sus usuarios puedan? Pues porque, como les digo, en las zonas de negocios ustedes se van a encontrar con gente que les va a decir, hey, mucha de lo que usted está haciendo, pero de repente no lo van a volver jamás. Y hay que establecer ese lazo de fidelización, que es muy fácil. ¿Cuál es tu correo electrónico? Enviarle cosas a la persona y alimentar la relación. Las relaciones se alimentan como cualquier otra, pero uno no puede esperar que yo haya recibido un dinero para el otro. Más cuando les claro que esta persona conoció a 400 gatos igual que yo. Entonces es necesario establecer una relación que yo pueda alimentar y que yo pueda cuidar para que los eventuales frutos pues realmente se den. ¿Cómo monetizo todo? Yo sé que el problema siempre es de plata, porque acá pues finalmente nosotros necesitamos vivir de algo. La monetización finalmente está ligada a cuál es mi capacidad precisamente para comprar todas las listas de un producto y una sección de un negocio. Yo los invito a que hoy se encuentren y pasen con sus empresas o este fin de semana se tomen un trago y pasen por un ejercicio de reflexión acerca de quiénes son ustedes y qué capacidades tienen. Porque estoy seguro que uno en esas pausitas descubre muchas capacidades que lo pueden amarrar a otro tipo de negocios. Y pues obviamente no va a ser que hablen bien de mí, que hablen bien todo el tiempo. Ustedes se van a encontrar con una oportunidad perfecta de que otras personas hablen bien de ustedes. Mire, a mí me ha pasado en mercados que me ha dicho un comprador, mire, hermano, eso está divino, qué producto tan chévere, pero no tengo plata. Pero apenas me llamaron, le voy a presentar ese proyecto a Tales y eso sí me da permiso para hacer ese proyecto. Y piensen también en eso, que ustedes no están para sacarle plata a las personas que se van a encontrar obviamente,
sino que pueden tener un aliado comercial en los países con los que tienen esas personas. Y que esas personas se pueden convertir en el mejor vendedor de lo que ustedes hacen. Tengan seguridad de eso pasa, porque es que finalmente todos nosotros sabemos cómo está la cosa y que todo esto nos lleva más a la necesidad de solidaridad más que al canibalismo. Gracias. ¿Tienen preguntas? Cuando está la población tiene que vender, no, todos los tipos de contratos, por ejemplo, tenemos un informado sobre los tipos de daños. La Cámara de Comercio de Bogotá, me toca hacer información. Acá en la Cámara de Comercio de Bogotá hay militares todos artículos sobre eso. Pero también es importante que busques modelos de contratos. En Internet tienes disponibles 1000 modelos de contratos para que puedas ver también. Pero también otra cosa, fíjate toda la gente que está acá sentada. Acá hay una cantidad de experiencia alrededor de eso. Porque estoy seguro que mucha gente acá la hablando bajo. Estoy seguro que a muchas personas que están acá sentadas han fracasado eventualmente en una negociación y han tenido que aprender eso. Entonces también, en serio, que esta sea la invitación para que ustedes también se conozcan entre sí, porque es clave eso. Pero averigua también acá en la Cámara de Comercio, porque es que acá en la Cámara tenemos todos los cursos y talleres que tú quieras alrededor de eso. Es un grupo de Ministerio. Pero Pablo, profesor. Un grupo dentro de la red de emprendimiento para igual en la tarde vamos a tener un espacio pequeño con la gente de la Cámara de Comercio de Bogotá, mi hermano, cuáles son las posibilidades que tienen para que no se oportunidad como digo, si quieren un correo como hacíamos el viernes, como por invitación, que debería pero si quieren dar Para que además se ayude también el camino hacia allá. La verdad, pero la pregunta que nos hacemos en el grupo es cómo cuáles son los consejos y canales de influencia para el resto de la persona de nuevo, porque es que nuestra experiencia, por ejemplo, cambia es que cada uno entonces va a la y la experiencia además de tenemos imágenes, nos han contado sus programas, como rara vez combinaban su carrera de estudiar imágenes sobre el interés. En este caso, el libro ¿cómo se hace eso? Y pasa al revés. A mí me ha pasado que me cancelan las citas después de ver la foto. Claro que sí. Pasa, y te liberan un resto de citas porque ven a ver, parece un rollo. No, cancelen esa cita. Eso también pasa. Pero tú tienes razón, cuando uno tiene una obra de soledad, o interior muy distinto a los 15 minutos de estar sentado. Por eso los objetivos son tan importantes. Primero, YouTube te permite subir con total tranquilidad videos de nosotros y que sean privados. Uno a veces el estrés cuando uno tiene una obra es que esté totalmente libre pues para todo el mundo, que todo el mundo haga lo que quiera con eso y bueno, todo el estrés con relación a la creación que uno tiene y efectivamente puede que se mantenga dentro de subir lo que uno quiere. Uno puede subir los videos así tranquilamente y poderlos presionar, porque es que a veces pasa, pero pues cuando estamos hablando de Argentina ya es más complicado. Pasa lo siguiente, y es que uno dice, listo, no me dieron showcase, pero yo me invento un showcase inspirada, y se inventan un showcase inspirada ahora y me parece excelente, y se llevan a los compradores, los sacan de la fiesta y se los llevan allá y dicen, no, buenísimo. Eso también es
una opción. Yo no sé cómo estén allá el circuito de salas alternativas y de salas piratas al lado del sur para que ustedes puedan hacer eso. No sé. Pero no, eso no es ilegal. Eso no es ilegal. O sea, es una alternativa. Y eso pasa. No me parece mal que eso suceda. Es un modo de jugar los circuitos. Pero, pues precisamente, como no tienes nada en eso, el video es la mejor opción. Lo que pasa es que uno en eso sí tiene que aprender a hacer inversiones realmente juiciosas en tener buenas herramientas de video para mostrar lo que uno quiere. Miren, ¿cuántos chinos además no hay de escuelas de cine, de escuelas de comunicación acá en Bogotá y acá en Colombia que estarían dispuestos a hacerlo gratis, simplemente si uno se los habla con un trabajo académico también? O sea, ese tipo de apoyo y actividades son fundamentales para ayudarnos todos precisamente a mostrar mejor esos productos. Hablamos de un grupo que el grupo, como podemos separar, todos queríamos hablar con una idea que tenemos para hacer innovadora. ¿Cómo se trata de ese mensaje de publicidad para que puede mensaje que es ignorante por eso proponemos comunicamos planteamos una nueva cosa vamos a hablar con la fecha pero comenzamos un minuto y a los demás bueno, ahí son varias preguntas en realidad, o varios problemas que están ahí. Por un lado, obviamente, pues tienes que tener un cliente registrado, y yo espero que todas las personas que estén acá tengan registrados todas sus obras, todas sus creaciones y todos sus productos debidamente los derechos de autor, ¿no? Es gratuito, además. En el caso, pues, obviamente, de que ustedes tengan unos derechos de marca, por ejemplo, los derechos de marca también están protegidos y la ley te protege en todo eso. Obviamente, no tienes que ser registrar todo lo que tú tienes. Segundo, cuando uno ve una cuenta todo, efectivamente, precisamente, lo que muestra son las cosas claves del producto que uno tiene. Y precisamente la relación comercial es donde se van soltando todas las cartas que tú eventualmente tengas. También se trata obviamente de enseñar y pues, te aseguro, no, yo sé que pueden pasar una experiencia en Colombia más. Pero finalmente tiene que ver con cuál es tu capacidad de contar tu cuento sin comprometer todo tu cuento en el momento en que consideres que hay una idea que es fundamental y que nadie le puede quitar. Esta es una ocupación de la cuáles son los formatos en los que tú vendes algo. ¿Cuáles son esos modos de empaquetar la cosa? Porque no que, o sea, de una manera veces piensa que lo que es realmente vendedor de uno es esa idea innovadora que nadie más tiene. Pero si todo lo tuyo depende de esa idea, pues vas a estar en ese tiempo, o sea, ni siquiera en el mercado, en todo el mercado. Entonces, no puedes hacer que lo tuyo dependa de eso. Mira, eso por ejemplo es muy común en la academia agrícola. En la academia agrícola los profesores todo el tiempo se cuidan de contar con los informes y de trabajo a otro profesor, porque si no entonces pierde por completo las posibilidades de desarrollo de la idea en el futuro. Pero también uno dice, pues a ver hermano, o sea, si la única opción que usted tiene para ser diferenciado en su campo es algo que está obvio. Entonces no puede depender de eso para todo su trabajo creativo. Entonces creo que por un lado es obviamente aplicarse legalmente y asegurarse legalmente con todas las prerrogativas que te da la ley, pero también por el otro lado pues ser creativo en el mismo modo de contar y exponer los productos. Porque
Muy bien, muchas gracias. Sí, la persona es que finalmente hagamos las operaciones en juego, ¿no? Es un objetivo proyectos escenarios. Yo me metí 2 años a este proyecto y le creía todo, de repente veo que no convence tanto, entonces incluso también hago algo objetivo. Muy poco los intangibles son fundamentales para todo este tipo de cosas. Yo les conté uno que puede ser muy bobo, pero que nos funcionó. Nuestro equipo de animación empezamos a trabajar con un chico de origen hindú que trabajaba en Estados Unidos. Y trabajaba precio, trabajaba muy bien, pues con muy buen costo y con buena calidad. Y en algún momento este chino empezó a ver como en videos de YouTube y no sé qué, las viejas de Colombia se pegó enamorada y dijo, me quiero ir a trabajar con nosotros. ¿Qué pasa? Por ahí. Y se quedó trabajando mucho tiempo acá, tuvo novia, y la novia fue que era perfecta pues, para que el tipo necesitara hablar y quisiera trabajar. En serio, que finalmente es que todas esas cosas en Colombia hacen que nosotros tengamos una particularidad y que seamos interesantes para mucha gente y que seamos interesantes para muchos mercados. Y yo creo que esa singularidad del colombiano nos puede ser muy útil. Obviamente, todo eso también implica seriedad, implica una ética del trabajo, que creo que es fundamental y en la que he insistido todo el tiempo. Muchísimo, los esperamos acá en la